Soy el maestro Rubén Lima Barranco. Hoy veremos el arco triarticulado con carga uniformemente distribuida y le calcularemos la ecuación de fuerza cortante y fuerza normal. Recordemos, lo voy a hacer con mi borrador, que se nombran las fuerzas. Normal se nombra en función del área transversal del elemento. Imaginemos que mi arco es de tabiques. Voy a utilizar mis borradores como si fueran los tabiques. Entonces aquí va así ordenado todo y vean cómo va rotando la sección. Va rotando, aquí empieza horizontal y va rotando, y en la clave del arco termina vertical. Esta sería la sección transversal de mi tabique. Es a la que hace referencia, y en todo momento de todos los tabiques va a haber una fuerza normal. Va a haber una fuerza normal, es decir, una fuerza perpendicular. A eso se le llama fuerza normal o fuerza axial. Entonces va a funcionar o va a llegarle al área transversal de cada elemento que va constituyendo el arco. Como va girando, va cambiando su dirección esa área transversal y le va a llegar en todo momento una fuerza normal y en todo instante una fuerza cortante. Vean cómo al inicio la fuerza horizontal será cortante y la fuerza vertical será normal. La fuerza horizontal del arco será cortante, será paralela, cortante, de cizalla. Así se le llama de todas esas formas a la fuerza que pasa paralela al área transversal. Ya quedamos que este es el área transversal, y cuando está horizontal el tabique va a llegar una fuerza, pero también llega otra fuerza que es perpendicular, y de ahí su nombre de fuerza normal, y una fuerza cortante. Vimos la teoría de los arcos que tienden a empujar hacia los lados y que por eso tienen que ser articulados. Entonces vamos a encontrar las reacciones. Para que se dé la suma de fuerzas en Y igual a 0, tienen que existir esas dos fuerzas. W por R, este es R y este es R. W por 2R sería toda la carga entre 2R, este valdrá omega, perdón, es omega R y omega R. Y la suma de fuerzas en Y estará en equilibrio. Como calculo, que ya lo hice allá en otro video, pero lo vamos a hacer rápidamente, aquí con un dibujito, si no ya no me va a caber. La suma de momentos en la corona debe de valer 0. La suma de momentos en la corona debe de valer 0. Lo voy a tener que borrar, este dibujito. Y ya tengo esta reacción que vale omega R. Voy a analizar, partí el arco en dos. Veo de un lado o veo del otro, oye, es indiferente, partí el arco acá y veo hacia acá. La suma de momentos aquí vale 0. Suma de momentos igual a 0 en la corona o clave. Y tengo una fuerza horizontal que no sé cuánto vale. Le voy a poner así. Fuerza horizontal. Y todas las fuerzas que actúan acá, todas las fuerzas que actúan de aquí hasta acá, la voy a concentrar. ¿En dónde la voy a concentrar? Pues la voy a concentrar justo en el centro del rectángulo. Valga la redundancia. ¿Cuánto va a valer? Pues va a valer WR
omega R, perdón, y está centrado a R entre 2. Y está a R entre 2. A R entre 2. ¿Vale? Entonces, va a venir esa fuerza, la voy a dibujar acá. ¿Cuánto vale? Es la concentración de las cargas de aquí a acá, de aquí a aquí, y vale omega R y la distancia R entre 2. Y son todas las fuerzas que actúan, las uniformemente distribuidas quedaron representadas por esta carga puntual llamada omega R. Voy a suponer positivos a favor de las manecillas del reloj y negativos en contra. ¿Cuántas fuerzas tengo actuando? 1, 2, 3. No sé cuánto vale esta, pero la puedo calcular. Esta lo hace girar con el radio, su distancia, pues que estoy haciendo la suma de momentos acá, este es el pivote y este es el radio. Entonces, para FH lo hace girar en contra de las manecillas del reloj. Pongo el pivote acá, que hoy será mi marcador. Viene FH y lo hace girar en contra de las manecillas del reloj. Entonces digo, suma de momentos en la corona es igual a 0, menos, ¿por qué? Porque lo hace girar en contra. La fuerza es FH y el brazo de palanca R. Para la fuerza azul cian, viene la fuerza, aquí sigue el pivote, lo hace girar en contra de las manecillas del reloj, la fuerza se llama omega R y el brazo de palanca R entre 2 y es negativo. Y para la omega R, que fue de las fuerzas verticales, lo hará girar, el brazo de palanca es R, vean, R, el brazo de palanca es R y la fuerza omega R. Entonces digo, más omega R, fuerza, brazo de palanca R. Hago álgebra y voy a despejar cuánto vale FH, que es la fuerza horizontal. Lo paso para el otro lado, está restando, pasa sumando, FH por R es igual a omega, es a menos omega, perdón, a menos omega R cuadrada entre 2 más omega R cuadrada. Como tienen los mismos términos, los puedo sumar. Acá son 2 medios menos 1 medio, y me queda entonces que FH es igual. Lo sumo y me da 1 medio positivo, omega R cuadrada entre 2, y el R que está aquí está multiplicando, pasa dividiendo y me queda omega R entre 2. Y entonces la fuerza horizontal que va a venir acá va a valer omega R entre 2 y la voy a llamar la fuerza horizontal. Ya vimos que en los arcos triarticulados, leímos en la teoría, las fuerzas horizontales pues van a estar en los apoyos y se van a contrarrestar. Entonces omega R entre 2. Y ahora sí, la suma de momentos en todos lados vale 0, la suma de fuerzas verticales en todos lados vale 0 y la suma de fuerzas horizontales vale 0. Voy a cortar una parte del arco. Hoy no podemos hablar de una distancia, hoy vamos a hablar cuando ha girado un cierto ángulo llamado θ. Cuando ha girado un ángulo llamado θ, lo voy a analizar.
Entonces, hoy no tendría caso hablar de una distancia, porque esa es precisamente la definición de la circunferencia. Todos los puntos que equidistan de un punto fijo llamado centro, equidistan, que están a la misma distancia. Entonces, hoy todos estos puntos están a la misma distancia de un punto fijo llamado centro, y nada más que tienen cada punto una particularidad, tienen diferente dirección. Entonces, hoy he girado un ángulo y voy a hacer el análisis acá de cuántas fuerzas cortantes llegan y cuánta fuerza normal a esa sección que está así de inclinada. Aunque ¿cuánto está inclinada? Un ángulo teta. Cuando teta tome los valores de 0 a 90 grados. ¿Cuánta fuerza de esta? Vean cómo están, vean cómo lo voy a hacer. Este no puede perder su dirección y va a llegar así. ¿Cuánta de esa fuerza se transforma en el eje normal? ¿Y cuánta de esa fuerza en el eje cortante? Después con la horizontal viene, choca, cuánta de esa fuerza se vuelve normal y cuánta de esa fuerza se vuelve cortante. Y lo mismo pasará con el tramo de sobrecargas o de cargas que estén acá. Y para eso necesito calcular esa distancia. A esta distancia, ahora ahí sí hablo de distancia, a esta distancia vendrá una fuerza. Vean cómo mi pieza está así de inclinada. Y vendrá una fuerza acá y quiero saber de esa fuerza cuánto se va al eje cortante y de esa fuerza cuánto se va al eje normal. Lo he dibujado aquí más grande, eje de fuerza cortante en ese punto y eje de fuerza normal en ese punto. A cada punto del arco le corresponderá una fuerza normal y una fuerza cortante. A cada punto le corresponderá una fuerza normal, una fuerza cortante, una fuerza normal, una fuerza cortante. Hoy no hablo de que el punto aún está a una cierta distancia, porque esa es la definición de circunferencia, sino hoy hablo de que el punto está a una cierta dirección, a un cierto ángulo ha girado, a un cierto ángulo llamado teta. ¿Cómo voy a calcular esta distancia? Estas distancias son dos las distancias que necesito. Las voy a pintar de negro. Necesito saber esta distancia como función del ángulo que ha girado. Vean, cuando el ángulo ha girado 0, esta distancia valdría 0. Cuando el ángulo ha girado 0, esta distancia se reduce a 0. Y cuando el ángulo gira 90 grados, esta distancia valdrá R. Entonces, esta distancia valdrá de 0 cuando este radio está hasta acá, hasta cuando ha girado los 90 grados, esta distancia se vuelve R. Valdrá, en ese rango tendrá su variación. ¿Cuánto valdrá? Pues en función de lo que valga el ángulo. Para ello, recurro a mis propiedades, a mis funciones trigonométricas. Y la otra distancia que necesito saber es esta. Esa será la otra distancia que necesito saber. ¿Cómo las voy a calcular? Pues con mi trigonometría antigua. Si yo me sé las funciones trigonométricas que son función del ángulo, dice el seno es cateto opuesto, lo he puesto en Y como en la secundaria o en la prepa, Y es el cateto opuesto a este ángulo. Hoy sería aquí la hipotenusa.
el cateto opuesto, perdón. Entonces yo quiero conocer el cateto opuesto, digo seno del ángulo es igual a cateto opuesto, que hoy vale y, entre la hipotenusa, que hoy vale r. Vean cómo la hipotenusa vale r. Y esto ya se hizo más pequeño, que ahorita lo voy a calcular, y despejo y. Me quedará y, el r está dividiendo, pasa multiplicando, r veces el seno del ángulo. Esa es la altura. Esta altura entonces se llamará r veces el seno del ángulo. Y esta lo voy a pintar acá de azul. Esa sí la voy a pintar de azul. Y ahorita les voy a decir por qué. Ok. Ahora x. Voy a calcular esta distancia. Vean dónde es la distancia. De acá para acá. En mi dibujo voy a calcular esta distancia. ¿Cuánto vale? Lo he puesto como en la primaria, como en la prepa, perdón. X. Cateto adyacente al ángulo. La palabra adyacente significa junto del ángulo. Entonces digo, coseno del ángulo es igual a cateto adyacente, que hoy se llama x, y la hipotenusa hoy se llama radio. Acá no lo puse, vamos a ponerlo. Hoy la hipotenusa se llama radio. Entonces despejo x y me queda que x es igual a r veces el coseno del ángulo. La distancia de aquí para acá vale r veces el coseno del ángulo. Pero resulta que viene la parte complicadita, que no requiero esta distancia. Que la distancia que en realidad yo requiero es esta, no esta. Pero también sé que la distancia de aquí hasta acá se llama R de radio. Y hoy voy a hacer una resta como en la primaria, con ranitas, y la voy a simplificar con mis manos. Aquí es el origen y sale la ranita R lugares en la recta numérica. Menos, regrésate, R, 0, aquí es el 0 en la recta numérica. Vete R casillas a la derecha y luego te regresas R coseno veces. Esta distancia, que es esta, que por eso esto lo pinté de azul, se llamará R, todas las casillas que brincó la ranita, menos R coseno del ángulo. Así se llama esa distancia. R menos R coseno del ángulo. En algunos libros, y acá lo vamos a hacer igual para no ocupar tanto espacio, pues lo factorizamos. R, eso es álgebra, 1 menos coseno del ángulo. Si yo multiplico R por 1 me da R menos R coseno del ángulo, regreso a este, lo factoricé simplemente. Bueno, con eso ahora estamos listos para pasar al diagrama. Voy a hacer esta un poco más pequeña, ya vimos de dónde salió. Y entonces, la fuerza vertical que tengo acá, que estaría acá, la voy a trasladar hasta este punto y será vertical. Antes de eso, es un poco extenso este tema, espero que no se me pierdan. Vamos a ver. En este diagrama he trazado ya los del eje normal y lo del eje cortante. Es importante destacar que el eje normal, lo voy a tratar de hacer con mis marcadores,
que el eje normal y el eje perpendicular, el eje cortante siempre serán perpendiculares, que el eje normal y el eje cortante siempre serán perpendiculares. Aquí viene el eje normal y aquí viene el eje cortante. Y que han girado un cierto ángulo teta. Si este ángulo teta vale 0, vean lo que le pasa a mi eje normal. Este es el eje normal, conforme, ahí vale 0. Conforme lo voy girando, el ángulo, vean lo que va pasando, lo que va pasando, lo que va pasando, pasando, lo que va pasando, lo que va pasando, lo que va pasando, lo que va pasando, y así estaría mi eje normal y así estaría mi eje cortante. Quedamos que aquí al inicio este va a ser el eje cortante porque es la fuerza que pasa paralela al área, y este será mi eje normal porque es la fuerza que llega perpendicular al área transversal, que hoy el área transversal sería la parte con la que borro. A ver, entonces estando en ángulo 0, aquí estaría la pieza que forma el ángulo 0, que es el inicio del arco, y viene una fuerza que vale WR. Viene la fuerza y esa es normal. Y también viene una fuerza horizontal, que esa es fuerza de corte. Vean lo que va pasando con mi eje normal. Y que el normal y el cortante son perpendiculares. Con esta mano voy a ir haciendo el giro y vamos a ir viendo, voy a procurar que se vea que hace el mismo giro. Vean lo que va pasando con mi cortante, normal, con mi eje normal. Sigue ahí, sigue normal a la pieza, sigue normal a la pieza. Si este ángulo vale 0, este se regresa así. Esto quiere decir que en mis diagramas, que los puse con otro verde más clarito, espero se vea, que son el eje vertical y el eje horizontal, el ángulo que forma la fuerza normal con el vertical es este, y es el mismo ángulo. Si este vale 0, el ángulo que forma la normal con el eje que todo el tiempo está vertical, un eje imaginario que siempre está ahí vertical todo el tiempo, se vuelve 0. Vean. Aquí pasaría yo estos verdes para acá y pues coinciden, no forman ángulo cuando la normal está aquí. He concluido que este ángulo que forma el eje normal con la vertical es el mismo que forma el eje de fuerzas cortantes con la horizontal. Voy a colocar esta fuerza vertical acá y vamos a ver que se llama omega R, la fuerza. ¿Cuánto de esa fuerza omega R manda hacia el eje cortante y hacia allá será positivo, hacia el eje normal, perdón, y hacia allá será positivo? ¿Y cuánto manda al eje cortante y también será positivo? De este lado son sus componentes, esa fuerza que está aquí, en este punto genera dos componentes, una para el eje normal y otra para el eje cortante. ¿Cuánto valen? Pues mira, esta está adyacente, está junto, pues valdrá omega R, que es la fuerza que vendría siendo la hipotenusa, omega R coseno del ángulo, y es positiva, y esta generará omega R
Seno, acuérdense por la ley del paralelogramo, por ahí vean mi video de la ley del paralelogramo, esta fuerza es la misma que esta componente es la misma que esta, está enfrente, seno del ángulo. Y los dos fueron positivos. Esta es la parte cortante que genera esta, y esta es la parte normal que genera esta en ese punto. Y son una función del ángulo. Ahora hacemos lo mismo con la fuerza horizontal y la voy a escribir de azul. La fuerza horizontal vale omega R entre 2. Aquí viene la fuerza horizontal. Aquí la voy a dibujar. Perdón. Aquí la voy a dibujar para más fácil. Aquí. Y vale omega R entre 2. Es la fuerza horizontal. Omega R entre 2. Y este ángulo que forman acá es el mismo. Este ángulo, este eje es el mismo, por ahí acuérdense de esta, es paralela, y si las corto con el mismo ángulo, pues este ángulo, que es este, es el mismo ángulo que este. Aquí apenas si cabe, lo voy a borrar aquí. Ahí está, es ese ángulo. ¿Cómo voy a saber cuánta de esta fuerza azul se va al eje cortante y cuánta de esa se va al eje normal? Pues lo mismitito. Para acá será esta y vean hacia dónde va. La componente en el eje normal será, vean cómo estoy hablando de este ángulo, es acá, entonces será omega R entre 2 por el seno del ángulo. Y la parte de esa componente en el eje cortante será omega R entre 2 coseno del ángulo. Ahora las voy a sumar y de este lado voy a hacer la de este que me está faltando. Entonces el cortante por estas dos fuerzas, la vertical y la horizontal, y la normal. Ando buscando su ecuación. La ecuación del cortante y la ecuación del momento, y son tres fuerzas las que actúan. Esta y esta. ¿Vale? Ya llevo de 2. De la negra, que fue la WR. En el eje normal tengo WR positivo, WR coseno del ángulo. Y en el eje normal del azul, aquí va hacia allá, del azul que es la horizontal, me quedó omega R entre 2 seno del ángulo y también es positivo. Así. Voy a borrar para que no se me confundan. Y ahora, en el eje cortante de la negra me quedó omega R seno del ángulo, omega R seno del ángulo positivo, y vean cómo esta del azul fue hacia abajo. Su componente del azul fue hacia abajo y vale menos omega R entre 2 coseno del ángulo. Finalmente voy a hacer exactamente lo mismo. Aquí viene el eje, este sería el eje cortante y aquí viene el eje normal. Estos son los positivos, positivo. Y va a venir aquí una fuerza
Ya encontré la distancia. ¿Cuánto vale la fuerza? La fuerza la voy a representar por una puntual vertical hacia abajo y va a valer omega por la distancia esta. Y esta distancia vale R por 1, la fuerza uniformemente distribuida por la distancia, aquí lo voy a poner incluso entre corchetes, fuerza por la distancia y se transformará en esta puntual. 1 menos coseno del ángulo. Esta fuerza que estoy asurando vale omega R 1 menos coseno del ángulo. Lo de corchetes es la distancia y esta es la fuerza uniformemente distribuida. La coloco igual vertical, lo voy a hacer acá. La coloco igual vertical acá. Ya sabemos lo que vale la fuerza. Vale omega R 1 menos coseno del ángulo. Y voy a ver cuánta de la fuerza se va al eje normal, aquí está el ángulo, y cuánta de la fuerza se va al eje cortante. ¿Vale? Con esto se llama ángulos opuestos por el vértice. Vean, este es vertical y vertical y vertical. Tengo una hacia allá, otra hacia acá y la corté con este ángulo, que es es el mismo que este ángulo. ¿Vale? Entonces este ángulo es el mismo y la parte en la componente, la voy a asurar igual, la asurada en el componente normal será negativa, vendrá hacia acá y valdrá el coseno de toda la fuerza. ¿Cuánto vale la fuerza? Omega R 1 menos coseno del ángulo y otra vez por el coseno del ángulo. Esto era lo que valía la fuerza. Y ahora estoy en la parte adyacente del ángulo, la función coseno, y será negativa. Entonces, en el eje normal, menos omega R por 1 menos coseno del ángulo por coseno del ángulo. Así quedaría, menos todo aquí está multiplicando. En la parte cortante será negativo, la proyección de ese acá será el seno omega R por 1 menos coseno del ángulo, que es la fuerza asurada, que es esta, y va a proyectar enfrente del ángulo. Aquí, así. Esta es la misma que esta y utilizo la función seno del ángulo. Y entonces vendrá acá, menos omega R 1 menos coseno del ángulo por el seno del ángulo. Y estas serán las ecuaciones de la fuerza cortante en función del ángulo y de la fuerza normal en función del ángulo. Espero haya quedado entendido. Es un poco difícil, el dibujito se me hizo ahí bien pequeño, pero esperemos haya quedado. ¿Sale? Por ahí todavía se manipulan algebraicamente, dado que tenemos los mismos términos en alguna parte, y la podemos hacer más pequeña. Ya no lo voy a hacer, ya no tengo espacio, ya el video tardó demasiado
Espero con este dibujo no haberlos confundido y aprovecho para pedir nuevamente su apoyo, suscribiéndose, dándole like, notificando a ahí con la campanita para que les notifique cuando suba un nuevo video. Estamos tratando de hacer más videos. Espero haya quedado esta parte del arco. No es fácil, no es fácil. Vayan haciéndolo paso por paso. Les aconsejaría irlo dibujando. Espero que les haya yo ayudado. Estamos hallando la fuerza cortante en función del ángulo. Vean también como ya nos hay dos variables. Qué tan grande es la omega y qué tan grande es el radio. Y la fuerza cortante es una función de la posición, es decir, del ángulo, de la dirección del ángulo. La fuerza cortante en función del ángulo y la fuerza normal en función del ángulo. Saludos, espero que les haya yo podido ayudar un poco. No es tan fácil, necesitamos mucha herramienta y les aconsejo irlo dibujando. Ojalá puedan ahí en su AutoCAD.